Vamos a estar meditando en una serie de mensajes acerca de este fenómeno tan precioso como es el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, el Señor Jesús. Así que les voy a pedir que vayamos a Isaías capítulo 11 y vamos a leer 5 versículos del 1 al 5. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 5. Le voy a pedir que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. He titulado este mensaje Un profeta viendo hacia el pesebre. Isaías capítulo 11, versículo 1 dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor, por esta palabra, para que penetre en cada vida y en cada corazón. Señor, que todos salgamos de este lugar bendecidos, edificados, exhortados. Te pido una vez más que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Todos conocemos el tierno relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estaba José, estaba María, en algún momento estuvieron ahí unos pastores, había una serie de animales, ¿verdad? Yo creo que cuando alguien quiere hacer, digamos, esta escena, compran todos los animalitos y hacen el nacimiento del Señor. Más adelante pues se mira también que van llegando unos sabios que venían del oriente y todos ellos forman parte de la escena de la Navidad. El asunto es que hay otras caras que no se ven en este relato y es como que si esas personas hubieran estado ahí. Son los profetas hebreos, por lo menos hay 6 de ellos que citan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aparece en el libro de Miqueas, aparece en Isaías, aparece en Jeremías, inclusive en los Salmos, David, el rey David, también hace una alusión a nuestro Señor Jesucristo en el Salmo número 2. Todas esas porciones de la Escritura están hablando hacia un acontecimiento que iba a suceder. Y esos profetas están ahí como que si realmente ellos formaran parte de ese cuadro de la Navidad. Gracias. Me vio en el desierto, hermano. Entonces, el profeta Isaías, hermanos, quizás es quien hace el relato más exacto de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que, más que cualquier otro, predijo su venida. Alguien que restauraría la esperanza. Cuando miramos el pesebre cada Navidad, recuperamos la esperanza, hermanos, a través del carácter de Cristo. El profeta Isaías ya había hablado de ese niño que iba a nacer. Si se recuerdan, el domingo pasado estuvimos meditando acerca del capítulo 9. Y en él pues se hablaba de ese niño y se hablaba de la responsabilidad sobre cuyos hombros iba a descansar ese gobierno
en un momento determinado. Ahora el profeta está hablando de otro aspecto importante acerca de este niño. Va a hablar de su estirpe y de las cualidades que va a estar dotado. El mundo, hermanos, tiene que reconocer algún día que la única esperanza posible se encuentra en el pesebre que cada año algunos arreglan sin siquiera saber cuál es el significado. ¿Qué vemos nosotros en el pesebre? Mire, por lo menos vamos a ver tres cosas ahí. Y una de estas la analizábamos el domingo anterior. Se ve esperanza, hermanos, en el desamparo del pesebre. Dice el versículo 1 que el profeta anuncia que el niño viene de la estirpe de David. Dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago, nacerá de sus raíces. Saldrá, dice, del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre de David y se le suele llamar a David el padre de la dinastía davídica. David, el hijo de Isaí, es el que reinó sobre el reino de Israel de una manera gloriosa. Un hombre que fue pastor de ovejas, fue además poeta, fue matador de gigantes y a la vez fue rey. Es una lista muy bonita, ¿no es cierto? Pero junto a esa lista hay otra. David también fue un traidor. David fue mentiroso. David fue adúltero y terminó siendo también un asesino. La primera lista es quizás todas las cualidades, ¿verdad?, que nosotros quisiéramos tener. Pero la segunda, yo creo que ninguno quisiera ser como David en esa parte. Pero es las cualidades que nosotros pudiéramos llegar a poseer. La pregunta aquí del millón: ¿por qué Dios permitiría que de ese hombre saliera un renuevo? Interesante, ¿no? Cristo, hermanos, es llamado en el Nuevo Testamento Hijo de David. Así se le llama. Si no, mire Lucas 1:32. Él será, dice, un gran hombre y le llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. El ángel Gabriel está confirmando ese dato que yo le estoy hablando ahorita. Es un hecho, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nacería de esa estirpe. Vendría de este hombre David. La palabra de Dios, hermanos, no se contradice. Algunos pueden pensar, bueno, ¿y por qué el Señor Jesús vino de este linaje? Permítanme. Antes de contestarle. La Escritura lo dice, hermanos. Dice la Escritura, no hay justo ni siquiera uno. A cualquier lugar donde Dios fije su mirada, mira hacia la izquierda o mira hacia la derecha, siempre va a encontrar imperfección en el hombre. De manera que al escoger a un hombre, va a escoger siempre la imperfección. Pero David tenía una cualidad, aprendía rápidamente de sus errores. Y lo importante es que se arrepentía de todo corazón. Y esa es la razón por la cual, mire, viene de la estirpe de David. Dice la Escritura que a pesar de tantas cosas, ¿verdad?, que uno puede hablar de David, dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ya me gustaría a mí que Dios dijera eso de mí. Luego dice ahí que viene un vástago, dice el versículo 1. Ese árbol que llevó a ser el reinado de David fue cortado, hermanos. Pero de ese tronco surge Jesús como un renuevo, como un vástago, como un hijuelo, por así decirlo, que va a retoñar de sus raíces.
El reinado de David, hermanos, no era eterno en sí. No iba a ser para siempre. Pero iba a ser renovado en Jesús para que se convirtiera en un reino eterno. Ahí sí, justo en el momento más oscuro de la historia, en el momento en el cual, mire, ese gobierno poderoso, pero a la vez corrupto, y un gobierno a la vez también depravado, que era el gobierno romano, en medio de esa desesperanza surge la esperanza del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. María y José eran descendientes del rey David y pues prácticamente nadie los conocía, eran descendientes desconocidos. Se convirtieron de repente en herederos de la esperanza que anuncia el profeta Isaías. Algo muy tremendo, muy glorioso. ¿Por qué? Porque Dios hizo surgir la esperanza en un pesebre. Hay esperanza para este mundo cuando nosotros miramos ese pesebre. Hay esperanza para los corazones desvalidos. Hay esperanza para aquellos que no tienen un lleno en su corazón, que se sienten vacíos. Hay esperanza para aquellos que tienen un dolor o una tristeza en su corazón. Hay esperanza para aquellos que les han dicho, hasta aquí la medicina llegó, solo un milagro. ¿Por qué? Porque la esperanza, hermanos, la trae nuestro Señor Jesucristo. ¿Cree usted en eso? Amén. Número 2, también se mira el carácter del cielo en ese pesebre. El versículo 2 dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y luego da una serie de, digamos, dones, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ese tierno brote, ese vástago, había sido regado con el rocío de los cielos, hermano. El Espíritu de Dios estaba ahí. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se posaba únicamente sobre reyes, sobre sacerdotes o sobre profetas. Nunca era sobre todos aquellos que creían en Cristo. Ahora estamos viviendo una época diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y usted se convierte en templo y morada del Espíritu de Dios. Dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando nosotros creemos en Él. Todo eso sucede ahora. Pero en ese momento, en esa época precisa, solamente lo hacía sobre aquellos a los cuales Dios creía o quería. Entonces, mire, en este caso, hermanos, el Espíritu Santo vino a morar desde el primer momento en el Señor Jesús. Dice los dones con los cuales le iba a equipar a el Espíritu